Hello First Juniors, how are you today? Espero que estén muy bien. Vamos a estar trabajando con esto que estuvimos haciendo de clasificar los verbos según las reglas, ¿sí? Pero vamos a verlo un poquito más detallado. ¿Qué sucede? ¿Cómo se modifican los verbos cuando paso de tener el sujeto I en la oración a tener los sujetos he, she o it, ¿sí? Que es cuando el verbo, cuando la acción cambia. Entonces, primero que nada, quiero que tengan en cuenta estas imágenes. La primera fila corresponde a I, ¿sí? Luego tengo he y she. La acción en este caso es get up. Vamos a ver cómo sería una oración con cada uno de los sujetos. Si la oración fuera referida a I, yo diría I get up at 8:30, ¿sí? Y eso está correcto. ¿Qué pasa si yo quiero decir que él se levanta a las 8:30? No puedo decir he gets up at 8:30 y tampoco puedo decir she gets up at 8:30, porque fíjense, el verbo acá y acá estarían igual que acá. Y nosotros dijimos que si tengo he o she, lo tengo que modificar. ¿Cómo se logra esa modificación? Bueno, primero identifico que esto está mal, ¿sí? Vamos a ver cómo hago para cambiarlo, para solucionarlo. La oración era he gets up at 8:30. Dijimos que si teníamos he, she o it, el verbo cambiaba según las reglas que hemos estado viendo. Más adelante en este video las vamos a volver a repasar, ¿sí? En este caso, lo que tengo que hacer es a get agregarle una S. He gets up at 8:30. ¿Sí? Él se levanta a las 8:30. Y ahora mi oración estaría correcta. En la siguiente, she gets up at 8:30, pasa lo mismo. ¿Cómo la voy a arreglar? She gets up at 8:30, ¿sí? Es decir, que al verbo get up le agregué la S a get, ¿sí? Cada vez que tenemos un verbo que tiene así como una, dos o tres palabras, siempre es al primero el que le voy a agregar la S. No podría decir get ups, eso sería incorrecto. En este caso, gets up es la opción correcta para las dos, ¿sí? Veamos otro ejemplo. De nuevo tengo I, ¿sí? Tengo he, she y la acción en este caso es go to school. Veamos qué pasa. Si yo quiero decir que yo voy a la escuela de lunes a viernes, voy a decir I go to school from Monday to Friday, right? ¿Qué pasa si quiero decir que él va a la escuela o que ella va a la escuela de lunes a viernes? Puedo decir he go to school from Monday to Friday o she go to school from Monday to Friday. La respuesta es no. Esto es incorrecto. No me puede quedar el verbo go, de go to school. Acá está la parte del verbo go. No me puede quedar igual que cuando lo hablo con I. Esto tiene que estar diferente. ¿Sí? Entonces, esta parte es la que está mal. Vamos a ver cómo solucionarla, cómo arreglarla. He goes to school from Monday to Friday. Dijimos que era incorrecto. La forma correcta sería decir he goes to school from Monday to Friday, ¿sí? Y atentos acá con la pronunciación. Goes, goes. Que en varios de los audios, los que me mandaron los audios, muchas veces escucho como goose o go y se olvidan del ES. No, la pronunciación es goes, ¿sí? Entonces a go le agregué ES. Esta ES, ya vamos a ver por qué pasa, no la puedo poner acá, no puedo decir go to schools, ¿no? Es el verbo lo que yo tengo que modificar. En este caso, go, ¿sí? Que queda he goes to school from Monday to Friday. La oración de she goes to school from Monday to Friday, que estaba incorrecta, ¿cómo se corregiría? De la misma manera. She goes to school from Monday to Friday, ¿sí? ¿Por qué les pongo un ejemplo con he y uno con she? Para que se note que con los dos sujetos, incluso con it, ¿sí? Los verbos van a sufrir algunas modificaciones. Cuando hablamos en present simple, que es lo que estamos haciendo nosotros, hablar en presente y más que nada describir una rutina, ¿sí? Tengo algunas spelling rules, tengo algunas reglas para deletrear los verbos.
Fíjate lo que dice. Los verbos, cuando hablo de un he, de una she o de un it, se modifican de diferente manera. Para saber cómo modificar cada uno, tengo que seguir estas 5 reglas, que son las que vimos la clase pasada. Quiero que las retomemos porque en casi todos los cuadernitos encontré algunos errores que fueron comunes, así que me gustaría usar eso para practicarlos hoy, ¿sí? La primera regla dice que a los verbos, en su mayoría, se les agrega la S, ¿sí? Esta es la regla principal, como la primera, que dice que a la mayoría de los verbos le tengo que agregar S. Entonces, de los verbos que nosotros hemos visto hasta ahora, tengo get up, que pasa a ser gets up, listen to music, que pasaría a ser listens to music, meet friends, que pasaría a ser meets friends, walk back home, que cambiaría a walks back home, take a nap, que quedaría como takes a nap, clean my teeth, que pasaría a ser cleans my teeth, get dressed, que cambiaría a gets dressed, take dance lessons, que se modificaría y quedaría como takes dance lessons, like, que pasaría a ser likes. ¿Qué es lo importante acá? Que quiero que tengan en cuenta que fue lo que noté mayor cantidad de errores. Que la S se la agrego a la primera palabra. Yo por ahí tengo un verbo que se compone de una palabra, como el verbo like. Entonces, nada, solo le agrego la S, likes. Tengo verbos que se componen de 2 palabras, como get up o meet friends. ¿Qué hago acá? Le pongo la S a la primera palabra, porque la primera palabra es el verbo, ¿sí? Get pasaría a ser gets y meet pasaría a ser meets. O acá, por ejemplo, get dressed pasaría a ser gets dressed. Pero también me ocurre muchas veces que tengo verbos que tienen 3 palabras. Listen to music, walk back home, take a nap, clean my teeth, take dance lessons. Se compone de 3 palabras. Entonces, ¿qué es lo que va a sufrir la modificación? La primera palabra. Listens to music, meets friends, walks back home, takes a nap, cleans my teeth, takes dance lessons. Bien, esta sería entonces la primera regla, que a la mayoría les agrego ese. Miren, me queda uno. Take English lessons pasaría a ser takes English lessons, ¿sí? Como tiene 3 palabras, a la primera es la que le hago la modificación. La regla número 2 dice que si el verbo con el que estoy trabajando termina en O, SH, CH, X o SS, le agrego no solamente S, sino que ES. Entonces, por ejemplo, el verbo watch, TV, mirar la tele, pasaría a ser watches TV. Y fíjate que la pronunciación cambia. Watch TV, watches TV. Wash the dishes pasaría a ser washes the dishes. Go to the cinema pasaría a ser goes to the cinema. Finish school quedaría como finishes school. Go for a burger quedaría como goes for a burger. Brush my teeth pasaría a ser brushes my teeth. ¿Qué es lo importante de acá? Igual que en la placa anterior, el verbo a veces se compone de una palabra, de 2 o de 3. En este caso, watch TV tiene 2 palabras. La ES se la agrego a watch, no se la agrego a TV. Wash the dishes tiene 3 palabras. La ES se la agrego a wash, la primera palabra, no a dishes. Go to the cinema tiene 4 palabras. La ES se la agrego a la primera, a go. No puedo decir go to the cinema es. No. La modificación va en la primera palabra, ¿sí? Y así con los demás. Tengo otra más. Go to the club, 4 palabras. Goes to the club,
¿sí? Y la modificación es en go, en la primera. Regla número 3. Esta regla dice que si el verbo con el que estoy trabajando termina en esta combinación consonante más y, le saco la y y le agrego ies. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo tengo el verbo study, que es estudiar. Fíjate que si yo cuento de atrás para adelante, ¿qué voy a obtener? Y y luego una D. La D es una consonante, consonant. Entonces, si me pasa eso, ¿qué tengo que hacer? Saco la Y, ¿sí? Y en su lugar voy a poner una I y luego ES. Entonces, study pasaría a ser studies. Este es el único verbo que hemos visto hasta ahora en donde sucede esto, ¿sí? Donde la combinación de las últimas dos letras son consonante más Y, por lo tanto la Y la tengo que sacar y tengo que poner IES, studies. La regla número 4 es muy parecida a la 3, nada más que en vez de tener combinación consonante-Y, tengo combinación vocal-Y. ¿Qué pasa con esto? Si tengo esta combinación, no le voy a sacar la Y, la voy a dejar. Simplemente le voy a agregar S. Entonces, play football pasaría a ser plays football. Play video games pasaría a ser plays video games. Y de nuevo, como te dije en las anteriores reglas, la modificación se hace en la primera palabra, ¿sí? No puedo decir play footballs y agregarle la S a fútbol. O play video games y ponerle otra S acá al final, no. La modificación la voy a hacer en el la primera palabra del verbo, ¿sí? Porque al fin y al cabo todo esto componen al verbo, hacen a la acción, ¿sí? Así que siempre a la primera palabra. Última regla. La regla número 5 nos dice que en inglés tenemos algunos verbos que son irregulares. En este caso tenemos uno solo, que es el verbo have. Pero lo podemos clasificar en tres grupos a have. Have got, que es el verbo tener. ¿Sí? Si yo quiero decir que yo tengo una compu, voy a decir I have got a laptop. Pero si quiero decir que él tiene una computadora, no puedo decir he have got a laptop. Tengo que decir he has got a laptop. Have se cambia por has. Y como es tanta la modificación que le hago, por eso have está en esta categoría. Por eso digo que es irregular, porque cambia completamente su forma, ¿sí? Entonces, have got cuando estoy hablando de tener. ¿Qué otra categoría tengo? Bueno, have cuando lo tengo incluido en los verbos que forman las comidas del día. Have breakfast, have lunch, have a snack, have dinner, ¿sí? Si yo tengo que hablar con I, digo I have breakfast. Pero si tengo que hablar con he o she, digo he o she has breakfast, ¿sí? Y el verbo have cambia por has. Esto cuando me refiero a las comidas del día, ¿sí? Pero tengo otra categoría más donde uso have, y es la acción have a shower, bañarse. En esto acá no significa tener una ducha, sino que significa ducharse, bañarse, ¿sí? Y de nuevo, como tengo have, y yo quiero hablar de un he o de un she, ¿sí? Lo voy a cambiar por has. Entonces, I have a shower, he or she has a shower, ¿sí? Es un único verbo, el verbo have, pero que tiene tres formas. Lo que te voy a pedir, abajo de este video te vas a encontrar con esta actividad que fue la que hicimos la semana pasada. Habiendo hecho un repaso de todas las reglas, te voy a pedir que la vuelvas a hacer, ¿sí? Pero antes de hacerla, quiero que analicemos algunos errores que aparecieron en los diferentes cuadernos mientras yo los fui corrigiendo. Entonces, en la primera categoría, la primera regla, dice que a la mayoría de los verbos les agregó S, ¿no? Pero me encontré con esto, goes to the cinema, en la primera categoría, have a shower, o plays video games. Vamos a analizar por qué estos tres están mal. Ninguno de estos tres pertenece a la primera categoría. Vamos a ver por qué. El número 1, goes to the cinema. Lo primero que tengo que pensar es cuál es el verbo. El verbo en la oración es go. Go to the cinema.
Lo que yo tengo que modificar es eso, go. Pero ¿cómo hago para modificarlo? Yo a medida que les fui corrigiendo, les di un tip. Lo que ustedes tienen que hacer es ir viendo desde la regla número 5 hasta la regla número 1 cuál es la regla que le corresponde. Las vamos a ir haciendo por descarte. Entonces, ¿cómo hacemos? Tengo el verbo go, ¿sí? ¿Es un verbo irregular? Es decir, ¿es el verbo have? No, no lo es. Entonces, descarto la categoría número 5, la regla número 5. Bien, sigamos. ¿El verbo go es un verbo que termina en vocal más y? No. Go termina en o. Así que, regla número 4, descartada. Seguimos. Go. ¿Es un verbo que termina en consonante más y? Para nada. Regla número 3, descartada. Go. ¿Es un verbo que termina en o, sh, ch, x o ss? Bueno, sí. Go es un verbo que termina en o. Por lo tanto, esta es la categoría correcta. Go to the cinema pasaría a ser goes to the cinema y debería escribirla en la segunda columna, no en la primera. Veamos el siguiente ejemplo. Have a showers. Acá el error, ¿dónde está? Que la S está puesta en showers, que es la última palabra. Yo en todo caso la modificación la tengo que hacer en la primera. Pero con have pasa algo particular. No puedo decir haves a shower. ¿Por qué? Porque el verbo have es un verbo irregular. Pertenece a la última categoría. Por lo tanto, va a estar en la última columna y lo voy a escribir como has a shower. ¿Sí? La S, digamos, ¿no? La modificación, la tengo que hacer en la primera palabra, no en la última, no en la segunda, no en la tercera, siempre en la primera, no importa el verbo que sea. Veamos el último ejemplo. Dice plays video games. ¿Por qué este no puede estar en esta categoría? Me dice, enseño, pero le agregué la S nada más. Sí, pero play termina en Y. Y tenemos dos categorías para los verbos que terminan en Y. La categoría número 3, de la regla número 3, que dice que terminan en consonante más Y, o la regla número 4, que dice que terminan en vocal más Y. En este caso, play, si yo cuento desde atrás para adelante, ¿no? Tengo Y y antes tengo una A. ¿Qué es la A? Una vocal. Entonces, ya sé que verbo irregular no es, porque no es have. ¿Y en qué termina? En Y. ¿Y qué tengo antes? Vocal. Entonces, definitivamente, la regla que le corresponde es la número 4, que dice que si el verbo termina en la combinación vocal más Y, le agrego solamente la S. Entonces, play video games va a pasar a ser plays video games, pero no lo puedo ubicar acá, lo tengo que ubicar en la cuarta columna. Entonces, a modo de resumen, go to the cinema debería estar en la segunda columna. Me quedaría goes to the cinema. Have a shower debería estar en la quinta columna, quedando has a shower. Y por último, play video games debería estar en la cuarta columna, ¿sí? Como plays video games. Estos fueron algunos de los errores que encontré. Hay otros errores en las otras categorías que me gustaría analizar. Por ahí lo vamos a dejar para futuros videos, para practicar. Me parece interesante practicar sobre los errores, porque por ahí uno en el momento no se da cuenta, pero analizando cuáles fueron los errores que se cometieron, es más fácil hacerlos bien la siguiente vez, ¿sí? Así que, ¿qué les voy a pedir ahora que hagan? Se van a encontrar con esta actividad. Abajo del video van a rehacer esta actividad.